Buenas tardes a todos, yo soy Fernando Navarro y, como he dicho Rubén, voy a explicar el CAS. Intentaré hacerlo cortito, ya sé que es tarde, ya hay hambre y todo el mundo estará un poco... Pero bueno, pues nada, el CAS es un festival de reactivación urbana y sociocultural. Un proyecto que consta de una serie de talleres, conferencias y actividades llevados a cabo durante 10 días en un ambiente multidisciplinar y práctico, y contando con la participación en cada uno de los talleres y las actividades y las conferencias con tutores expertos en cada una de las diferentes materias que se llevan a estudio. ¿Pasa? Y nada, los talleres consisten en una serie de actuaciones arquitectónicas, intervenciones artísticas y actividades socioculturales de bajo coste, es también importante. Y nada, y el tema de estudio un poco en general del evento, del festival, es el estudio y la puesta en valor del patrimonio, así como el planteamiento de conflictos y posibles soluciones urbanas y su prueba directa de posibles soluciones. Nada, todo esto se lleva a cabo en el Centro Histórico de Villena, y uno de los aspectos también muy importantes a destacar es que contamos con uno de los aspectos más importantes en el que intentamos dar mucho énfasis, es en la participación de los vecinos en toda la selección de los talleres, las actividades, el estudio de qué problemas tienen ellos durante su vida diaria, e incluso cuando están los participantes también trabajando y pensando, están los propios vecinos también un poco dando su punto de vista y cómo afrontarían ellos el problema. Y nada, plantear un poco, contar los objetivos que teníamos cuando establecimos este formato de festival, que era un poco el de estudiar los problemas urbanos existentes, el generar una serie de actuaciones rápidas y directas de bajo coste que sirvan como referencia para futura regeneración urbana. O sea, no van a ser en sí la solución, sino un primer testeo, un primer campo de prueba, donde después la administración, que es la que tiene que ser la encargada de llevar a cabo todas estas intervenciones, puede tomar esas ideas, esas actuaciones como esa referencia ya sobre seguro. Ya no es que tenga que invertir con la duda de cómo reaccionar a la gente, sino que ya lo ha probado de una forma muy rápida y sobre todo low cost. Y nada, todo esto sirve para revitalizar zonas urbanas degradadas y con problemáticas sociales también. Sirve para poner en valor y concienciar a la ciudadanía sobre las características y el interés del patrimonio y su recuperación. Nosotros pensamos que toda intervención urbana es preciso que conozca el contexto, la historia, el patrimonio, el lugar donde va a actuar. Por último, después también pretendemos dar utilidad a un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la práctica socioformativa y el trabajo de campo. Existen muchísimos festivales en verano, muchísimos workshops, pero nosotros lo que pretendemos con el CAS es darle una utilidad, es intentar llegar un poco más allá. Es, aunando todos los agentes, que es el siguiente punto, coordinar diferentes agentes involucrados en la intervención urbana. Entonces, esa utilidad pretendemos dársela a través de la coordinación en un periodo de tiempo mucho mayor, no solo esos 10 días. Esos 10 días es un poco como la chispa, donde se concentra todo, pero después hay que darle una continuidad para coordinar los diferentes agentes implicados en la construcción de la ciudad, como son el ayuntamiento, la universidad con todos los estudios que suele realizar, y todos los profesionales que estamos trabajando
por y para la ciudad, y tenemos algo que decir, tenemos cierta experiencia cada uno en su campo, en sus actividades. Entonces, de una forma, el CAS pretende coordinar todos estos elementos para que trabajen en una línea común y dándoles a todos también como una visión global, porque muchas veces cada uno tiene la visión cerrada de su campo de estudio y se queda a veces en soluciones un poco sesgadas que no acaban de abordar la complejidad total del problema. Y nada, entonces eso, nosotros lo que proponemos es darle o entender el papel que juega cada una de estas instituciones, el ayuntamiento como la parte pública, que es la que plantea las necesidades, los problemas, también los posibles recursos, las potencialidades con las que cuenta la ciudad. En este apartado también participan los vecinos. Pero bueno, después, una vez estudiadas todas esas problemáticas, todas esas necesidades, entonces vamos un paso más allá y vamos al ámbito de estudio. A través de la Universidad de Alicante se plantean las diferentes disciplinas que se tienen que tener en cuenta, que pueden tener algo que decir sobre esos problemas y esas potencialidades. Y ya por último, nosotros un poco en el Fabricante de Esferas, como coordinación global un poco de todos los elementos, todos estos agentes, como la parte profesional, pero no solo representada por nosotros, sino que entendemos que no es solo nuestro único punto de vista el válido, no tenemos nosotros las respuestas de toda la ciudad. Y una vez estudiados analizados esos campos de estudio, conjuntamente seleccionamos a una serie de tutores que tienen ya cierta experiencia en cada una de esas materias, que han realizado ya actividades en esos campos. Entonces, finalmente, esos tutores con esa experiencia, los participantes que son al fin y al cabo los que llevan a cabo, los que piensan conjuntamente también, los que vienen y traen una visión fresca, una visión nueva y la intensificación de estar 10 días viviendo, trabajando y pensando por el centro histórico de Villena. Lo aunamos también con las empresas, las propias empresas de la zona, que son las que cuentan con recursos, con también el conocimiento de los problemas del lugar y sobre todo con los vecinos. Es casi la parte más importante, por la que intentamos involucrar mucho a ciertas asociaciones también que tienen como un campo de trabajo bastante definido. Con cada uno de los talleres que se llevan a cabo intentamos siempre que haya conexiones entre ellos para que al final los resultados también sean útiles para la ciudad de Villena, no sean una mera actividad de 10 días y que cuando se va todo el mundo se olvida, sino que de verdad pueda ser como ese germen para que esas asociaciones o el ayuntamiento pueda darle cierta continuidad a esos estudios, a esos trabajos, y que puedan ser de verdad útiles para la construcción de la ciudad entre todos. Os voy a contar un poco, pues nada, contado qué es el CAS, más o menos cómo funciona. Os voy a poner un poco en antecedentes de cómo fue la primera edición del CAS que realizamos el año pasado, en agosto de 2013. Y nada, pues en ese formato de trabajo que os he contado, pues seleccionamos una serie de disciplinas, de temas que queríamos trabajar sobre la ciudad, que conjuntamente con la universidad, el ayuntamiento y los vecinos entendimos que eran temas sensibles o que necesitaban un cierto estudio en Villena. Pues uno de ellos es todo el tema que tiene que ver con el patrimonio, la restauración y la interpretación de las normativas. El Centro Histórico de Villena cuenta con un plan especial de reactivación urbana, de rehabilitación, un plan especial de 6 tomos que obviamente, y si incluso los profesionales les cuesta
indagar y trabajar con él, pues ya no te cuento los vecinos, la persona que quiere rehabilitarse una pequeña casa que tiene en el centro, pues aún lo tiene más complicado. Entonces queríamos coger un taller y que desgranase un poco toda esa normativa y la hiciese un poco más comprensible. Otro de los talleres trataba sobre el tema de la problemática social y la integración. Villena cuenta con varios, el Centro Histórico de Villena cuenta con varios puntos como de marginalidad, de falta de integración. Entonces queríamos también abordar ese tema, no solo desde la arquitectura íbamos a revitalizar los centros históricos, sino desde los aspectos más sociales de la convivencia, de la integración de todo el mundo. Después también, bueno, lo he contado, para el primer punto, el patrimonio, la restauración y la interpretación de la normativa, pensamos en un equipo de aquí de Valencia que se llama ARAE, Patrimonio y Restauración, que coincide que uno de sus integrantes es de Villena, y que mejor que para entender un poco cómo eran las construcciones y el patrimonio de Villena que alguien que es de allí mismo. Para el tema social y la integración contamos con la participación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la región de Murcia y con muchos alumnos que vinieron también de la UOC de Barcelona y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y nada, después, el siguiente tema que consideramos interesante para estudiar era el de revitalizar el espacio urbano a través de su propio uso, de darle uso, no de construir nada sobre él, sino simplemente de vivirlo. Entonces, un equipo de referencia que trabaja aquí en Valencia, lo tenemos muy cerca, es Desayuno con Viandantes. Para el siguiente tema que seleccionamos era el tema del arte urbano, la imagen urbana, la actuación sobre medianeras, esos espacios un poco desestructurados que siempre nos dejan mal sabor de boca. Entonces seleccionamos a un equipo de Valencia también, a Spy MGR, que tenían una línea de trabajo y estudio también de actuación directa sobre la ciudad con la técnica del wet paste, del encolado con papeles, una técnica que también consideramos adecuada por ser reversible. No nos parecía bien el actuar con grafitis, por ejemplo, sobre muros del centro histórico, sobre casas patrimoniales. Entonces lo seleccionamos por tener esa visión y esa línea de trabajo bastante definida. Después, otro de los puntos que considerábamos importantes era la recuperación de la cultura, la forma de vivir tradicional, los oficios. Entonces nos centramos un poco en la cerámica y la parte más artística también un poco del trabajo. Para lo cual contamos con un compañero nuestro de la carrera que se llama Paco Ortiz, que trabaja con cerámica y crea objetos y realiza también diversos talleres. Y nada, ya por último, otro de los temas que más nos preocupaba era el acondicionamiento de solares. Villena contaba con muchos solares, muchas casas vacías, y queríamos dar una visión a la gente de lo que se puede hacer con ellos, sobre todo a las asociaciones de vecinos. Y para ello contamos, también tenía un tema de identidad, queríamos transmitir a través de estas actividades el tema de la construcción de la ciudad, sobre sus características tradicionales, donde las casas se excavaban. Gran parte de las casas contaban con muchas habitaciones que iban ganando a la montaña a través de la excavación. Entonces queríamos recuperar como esa característica y además a través de estas actividades conseguir mostrarla y que la gente lo entendiese y lo valorase. Entonces para en realidad eran como dos talleres que propusimos. Uno lo iba a llevar el de actuación sobre solares más Celoar,
el equipo de Madrid, que imagino que conoceréis casi todos, que tienen una línea muy reconocible sobre estos temas. Y para los temas más de identidad, de esas características patrimoniales, contamos con el equipo de Pacman, también de Madrid, pero como son amigos entre ellos, se conocen y al final les surgió un poco la posibilidad, decidieron colaborar y se fusionaron un poco las dos propuestas de cada uno de los tutores en un mismo taller. Entonces, una vez planteado como ese tablero de juego, que hasta ahí es donde habíamos intervenido nosotros, seleccionando dónde se iba a trabajar, sobre qué y quién, una vez es ya cuando ponemos, como cedemos todo el protagonismo a los tutores, los participantes, a un poco el proceso del propio festival. Y nada, os voy a contar un poco 4 historias de cómo se llegó a los resultados del propio festival. Y nada, pues eso, lo que os estaba contando antes, el centro histórico de Villena está construido sobre una montaña de roca caliza bastante blanda, por lo cual para la construcción de la ciudad a la gente le era más fácil, lo más económico, lo más sostenible era excavar un poco directamente sobre la montaña y con los propios restos, las propias rocas que iban sacando, construían otro poco. Pues no necesitaban el tratado de materiales ni nada. Entonces, el tema de la reutilización material estaba presente dentro del patrimonio de la historia y por eso es lo que decimos, que es muy importante el entender la historia de cómo se ha construido la ciudad para poder aprender sobre ella, no olvidarla y tenerla como el primer referente de sostenibilidad y de actuación sobre ella misma. Nada, y además esto les servía a la gente porque como la montaña tiene gran inercia térmica, además en el clima de Villena, más como de la meseta, bastante extremo, muy frío en invierno y muy caluroso en verano, pues de repente tenían esos espacios excavados que eran fríos en verano y más cálidos en invierno, con lo que solucionaban también un poco el tema del ahorro energético dentro de las casas. Pues seguir. Entonces, claro, entendíamos que ese era un tema muy importante para trabajar y dar a conocer y que la gente lo valorase en sí, porque en Villena también sucede que todas estas casas del centro histórico, por el proceso de gentrificación, de haber movido gente, de que se habían instalado otras etnias, había mucha problemática social y al final estaba la gente como que lo tiene muy crucificado, que no lo tienen como muy mal visto. El centro histórico no era un sitio para vivir de la gente de Villena. Entonces, claro, queríamos darles a entender que eso era una tontería, que tenían ahí un gran valor, que lo deberían aprovechar y eso. Entonces, a través del trabajo realizado por estos equipos, Portugal, Pacman y todos los participantes que junto a ellos estuvieron los 10 días pensando, trabajando cómo debían contar estas características que les habíamos propuesto, decidieron activar un parquecito que hay que es muy acogedor, que se llama La Pinada. Está justo encima de esas cuevas, hay un parquecito con una serie de árboles donde la gente no suele ir, no está tampoco muy bien equipado. Entonces decidieron generar una serie de mobiliario urbano para equipar ese espacio que sirviese como un punto de reunión para todos los vecinos de alrededor y además con el propio mobiliario dar a conocer pues esa característica de las cuevas. Entonces el propio mobiliario lo configuraron como unos bancos cubiertos por unas estructuras que eran pues representaban la forma de las cuevas. Entonces eran bancos también divisibles que podías poner juntamente varios, continuados como si fuese un tubo, un espacio, una cueva, o podías ponerlos unos al lado de otros para generar otra serie de relaciones entre ellos. Entonces,
creemos que este fue un taller que sirvió muchísimo, que además le ha dado continuidad, porque después el ayuntamiento decidió a algunos de estos módulos de banco llevárselos a diferentes edificios de la ciudad, y por ejemplo en uno de ellos los situaron 2 bancos en un patio donde coincide que muchas asociaciones realizan sus reuniones semanales. Entonces ahora las propias asociaciones, en lugar de sacar sillas al patio y estar cambiando el espacio, utilizan los propios módulos que habían sido creados para eso, para hablar sobre la ciudad, para reunirse. Entonces creemos que un poco el trabajo del taller ha trascendido y ha servido para mejorar un poco la vida en la ciudad. Del mismo modo, el taller de Paco Ortiz, que trabajaba sobre el barro, sobre el trabajo con cerámica, decidió llevar a cabo también una instalación efímera en una plaza que habíamos seleccionado porque era una plaza inexistente, resultado del derribo de varias casas. Entonces, como era una plaza en realidad que no tenía historia, era un lugar también sin ninguna esencia, que la gente pasaba por ahí, no lo utilizaba y no se daban cuenta del potencial que tenía. Entonces quisimos realizar una actividad sobre ese propio sitio como para caracterizarlo de alguna forma o poner simplemente la nota sobre el sitio para que la gente se diese cuenta. Y nada, llevar una actividad muy sencilla, esta sí que fue efímera y duró los propios días del evento y después se desmontó, pero ya sirvió para eso. Por una parte representaba también esas cuevas con la utilización de una malla apoyada sobre la medianera y sobre el suelo, y elementos que tenían que ver con el barro o elementos tradicionales generaban ahí una serie de facetas. Entonces como que generaban ese espacio y invitaban a la reflexión un poco para todos los vecinos. Del mismo modo, también trabajando ese mismo concepto, esa misma idea de la representación de las cuevas, sobre una medianera de una casa que está medio derruida, propiedad del ayuntamiento. Queríamos también ponerle el punto de la nota de color y que esa medianera no quedase como un elemento desestructurador, sino que pues al menos sirviese para contar a la ciudadanía: oye, pero piensa que aquí dentro de esa casa no la tires porque hay algo más que esconde. Y a través de la técnica del tape art, también una técnica reversible, pues nada, se realizó una actividad que duró un par de tardes donde se representó también esas cuevas. O otra de las actividades que se llevó a cabo es la recuperación de un elemento identitario de la ciudad de Villena, como era una torre antigua civil. Villena cuenta con varias torres, pero antiguamente tenía una que era la del ayuntamiento, que contaba con un reloj. Además contaba con un pequeño autómata que salía cada hora y tenía las orejas muy grandes, y llegó a ser un elemento tan representativo de la ciudad que incluso todas las ciudades vecinas le llamaban a la gente de Villena, les llamaban los orejones, a causa del muñequito este. Entonces es un elemento que está desaparecido desde el 1880 por tema de disputas entre la iglesia y el ayuntamiento. Al final se acabó derribando, pero claro, sigue estando muy interiorizado dentro de la gente y hay muchas asociaciones trabajando por su recuperación a través de proyectos, a través de como sea, pero lo que quieren es como que vuelva esa torre, ese elemento que les definía. Entonces nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con un grupo de ingenieros, uno de los cuales es de Villena. Ellos trabajan en Londres, son estudiantes que trabajan con aplicaciones y nuevas tecnologías. Entonces les propusimos, hablando con una de estas asociaciones que proponían esta recuperación, el
recuperar esta torre a través de una aplicación de realidad aumentada, a través de la cual tú te la descargas, generamos un panel que situamos en el sitio donde se supone que estaba la propia torre. Entonces tú puedes ir al panel, descargarte la aplicación y a través de esa aplicación, si enfocas a la imagen de la propia torre, que cuenta un poco también la historia, pero si enfocas esa imagen, se pone en verdadera magnitud y en su sitio la propia torre. Entonces recuperas a través del móvil de esta aplicación pues el elemento que todas las asociaciones están ahí trabajando por recuperarlo. O este mismo punto de la Torre del Orejón, queríamos recuperarla y actuar sobre esa medianera que podéis ver al lado. Hay un solar que utilizan en el puro centro de la ciudad, que utilizan de aparcamiento, y hay una gran medianera al lado. Entonces les propusimos a los chicos de MGR que trabajasen conjuntamente con todos los participantes de su taller, que trabajasen en la recuperación de la Torre del Orejón, pero no físicamente, no en sí, no representasen la torre, sino intentasen recuperar un poco la idea, el concepto. Entonces, sobre esa gran medianera representaron como esa cinta del tiempo, ese cassette, ese elemento patrimonial antiguo que todos conocemos pero que ya está obsoleto, y como lo que estaba contando antes Eusebio con un bolígrafo, ese elemento vertical que representa un poco la torre, como la línea del tiempo que se había salido, intentar volverla a su punto. Y esta fue una de las actividades que mejor acogida tuvo sobre la gente de Villena. A pesar de que también por la técnica, por la complicación del gran tamaño y el gran formato, duró muy poco, muchas asociaciones vienen y cuando hemos seguido trabajando para la siguiente edición, como crítica, nos dicen que esto duró poco, cuando en realidad yo entiendo esto como en realidad no están alabando un poco el trabajo que se realizó dentro del CAS. Y nada, eso. Y eso, como estaba contando también, no solo la realización de actividades físicas construidas, sino las actividades efímeras, simplemente de utilización del propio espacio, como fue el taller de desayuno con viandantes, que después de un estudio muy exhaustivo de la ciudad, de toda la gente, de todas las problemáticas, decidieron llevar a cabo durante 3 noches seguidas 3 cenas en el propio espacio público, donde invitaban siempre a cada una de las cenas a dos personajes relacionados con la ciudad, con el centro histórico. Por ejemplo, alguien que está muy a favor, es ferviente defensor del centro histórico, y alguien que está siempre en contra, que lo está atacando. Los juntaron en una misma cena y pues tenían ahí una serie de conversaciones que más o menos dirigían para sacar conclusiones sobre, a través de eso, de la propia utilización de la ciudad. Hoy llevamos a cabo también actividades durante todas las tardes, como son un taller de labra en piedra que llevó a cabo para el Patrimonio y Restauración, donde juntamos a niños, payos, gitanos, todos trabajando conjuntamente para conocer un oficio antiguo, también la labra en piedra, y eso para simplemente trabajar por la integración. Lo mismo realizó el taller de educación social del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la región de Murcia. Llevó a cabo una gran cantidad de actividades también encuadradas dentro de su propio taller, como por ejemplo una batucada, donde pues también tuvo muchísima aceptación, acudió gran cantidad de gente. Incluso esa propia actividad le gustó tanto al ayuntamiento, a la asociación, que después ha trascendido y se sigue haciendo de continuo durante todo el año. O simplemente cosas también sencillas como conseguir que el ayuntamiento nos trajese un par de porterías, ponerlas en medio de la plaza, con la cinta que nos había cedido una empresa para la actividad del Day-Park, hacer un campo de fútbol, y en medio de la plaza, que de normal la gente no utiliza, no tiene tanta vida,
De repente hay unos niños jugando. ¿Sigue? Y nada, no sé cómo voy de tiempo, me parece que ya estará bien. Estos son los temas planteados para este año. Vamos a llevar a cabo la segunda edición, donde hemos querido incidir y llevar mucho más el punto de atención en esa relación con las asociaciones, hasta el punto de poner en relación a todos los tutores con una asociación concreta para que trabajen conjuntamente ya desde el principio. Y nada, recomendaros a todos, si quieres, pasa. Recomendaros a todos que nos sigáis en nuestra página web www.elcas.com. Invitaros a que si os parece interesante participar, escribiros, seguirnos en Facebook y nada, que se va a llevar a cabo en Villena del 23 de julio al 2 de agosto. Nada, muchas gracias por aguantar la etapa. ¿Alguna pregunta? Sí. Que sea facilita, por favor. Mola mogollón vuestro proyecto. Una cosa, ¿vosotros por operativa los 10 días? O sea, ¿no penséis en crear grupos locales que sigan haciendo el ejercicio cuando no estáis? Sí, pensamos que el formato podría ser adaptable, podría tener otros formatos en realidad en otras ciudades, pero pensamos que en Villena, por la gran cantidad de asociaciones que están trabajando durante todo el año y haciendo una serie de actividades socioculturales, pensamos que era más interesante llevar a cabo este formato concentrado de estudio muy intenso para que nos diese también tiempo para llevar a cabo esas actuaciones, pero que fuesen low cost, que no fuesen en sí la solución, sino simplemente esas referencias para el trabajo continuo de todas las asociaciones y de la propia oficina del Centro Histórico de Villena, que cuenta con una, que es también algo reseñable. El propio Ayuntamiento de Villena cuenta con una oficina de dinamización del Centro Histórico. Sí, pues nada. ¿Alguna más? ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Esta tarde a las 4 en la C01 tendremos la conexión con los de Mundos y luego a las 4:30 empezaremos ya con el taller y así que nos vemos allí. ¿En qué onda era? La A01. Vale. Pues nada, muchas gracias.